Hola, buenos días. Yo soy María Pilar Prada, para los que no me conocéis, de aquí de Centro Médico Prada de Sevilla. Soy cirujano plástico y esta es mi consulta. Hoy os quería hablar de un tratamiento de medicina estética que en realidad, bueno, pues es muy conocido. Lo que pasa es que hay una peculiaridad y es que en los últimos tiempos tiene una denominación en, bueno, pues en publicidad, en las páginas web y tal, que no es la que tenía antes. Y esto es por el motivo de que Sanidad no autoriza de un tiempo a esta parte que se mencione ese tratamiento con el nombre con el que se le daba antes y con el que todo el mundo lo conoce en la calle. Con lo cual yo tampoco puedo mencionar aquí en este vídeo ese nombre con el que se le conoce en la calle, pero bueno, ya con que os explique un poquito por encima ya sabéis enseguida de qué tratamiento se trata, porque es muy extendido, muy conocido. De todas formas, yo os voy a procurar hablar aquí de los aspectos, a ver, no muy técnicos, pero aclarar un poquito cómo es el tratamiento, en qué consiste, cómo funciona y para lo que sirve, que es una cosa que yo creo que, a pesar de lo conocido que es el tratamiento, la gente a lo mejor no, hay muchas cosas de esto que no las tiene muy claras. ¿De acuerdo? A ver, el nombre con el que se publicita hoy día este tratamiento es el de neuromoduladores. Es el nombre que Sanidad autoriza que se le dé a estos tratamientos. ¿Por qué se ha cambiado el nombre y por qué no se permite que se utilice el nombre anterior, que es el más popular? Pues porque se trata de un medicamento. Entonces, de un tiempo a esta parte, la legislación en materia sanitaria no permite que se dé publicidad en los medios a nombres de medicamentos como tal. Entonces, este entra en la categoría de eso. Por eso no se puede hablar del medicamento de forma específica, sino que hay que darle su nombre pues más o menos genérico, según el funcionamiento que tiene. Diferentes, por ejemplo, otro producto que se utiliza mucho también en medicina estética, que es el ácido hialurónico. Ese sí se puede mencionar su nombre como tal, porque no es un fármaco. Es decir, que a diferencia de este del que os voy a hablar ahora, del neuromodulador, no tiene dentro del organismo una actividad farmacológica. Es decir, que el ácido hialurónico es una molécula que solamente lo que aporta es volumen debajo de la piel, pero no tiene una actividad sobre las células, sobre los tejidos, sobre el organismo. ¿De acuerdo? Entonces, por eso, y además como es una molécula genérica, pues el nombre es genérico, ¿vale? Luego hay muchos nombres comerciales, pues sí se puede mencionar, pero este, aunque también tiene su nombre genérico, pero bueno, según parece, Sanidad no nos deja que utilicemos tampoco el nombre genérico del medicamento, sino que lo llamemos así, neuromodulador o neuromoduladores. Entonces, bueno, ya entro en materia. Cuando empiece a explicar un poquito vais a saber de qué se trata. Estos medicamentos, este medicamento, lo que hace es impedir que se formen las arrugas de expresión en la cara, por ejemplo, aunque se puede utilizar en otras zonas del cuerpo y de hecho en otras especialidades médicas se utiliza también, pero bueno, en medicina estética lo que se utiliza es para, digamos, atenuar las arrugas de expresión. ¿Qué son las arrugas de expresión? Bueno, pues son las que se forman cuando la cara se mueve, es decir, cuando gesticulamos, por ejemplo, cuando fruncimos el ceño, levantamos las cejas. Entonces, bueno, pues se forman una serie de arrugas. En el ceño se forman unos pliegues verticales. Cuando levantamos así, por ejemplo, las cejas, se forman unos pliegues en la frente. Cuando hacemos así, guiñamos los ojos, se forman las famosas patitas de gallo, que son unos pliegues de forma radial que salen así de la parte lateral de los ojos. ¿De acuerdo? Entonces, claro, muchas personas ya tienen esas arrugas marcadas de forma permanente, pero porque ese movimiento, como se hace de forma muy repetida, hay gente, por ejemplo, que gesticula mucho y, bueno, repiten mucho más el movimiento que a lo mejor otras personas que pues gesticulan un poco menos, aunque también tiene mucha importancia el componente genético, es decir, hay personas que por su tipo de piel, que es una piel pues con menos capacidad elástica, quizá más frágil y tal, tienden a que las arrugas se le formen con más facilidad y se queden de forma marcada, de forma permanente, más que a otras personas, pero eso ya a lo mejor no depende tanto del movimiento que se le dé a los músculos que hay debajo, sino simplemente al tipo de piel que tienen. Pero claro, si se junta un factor con otro, es decir, la gesticulación más la tendencia a lo mejor de la piel a formar arrugas pasados ya unos años, ¿no? Conforme ya vamos avanzando un poquito en edad, bueno, pues se da que hay personas que efectivamente tienen muy marcadas esas arrugas en la frente, en el entrecejo, en las patas de gallo. Entonces, este tratamiento, que es
el neuromodulador o neuromoduladores es un fármaco que cuando se inyecta en determinados puntos donde actúa la musculatura de la cara, lo que hace es eliminar, o sea, impedir que el músculo se contraiga en esa zona. Entonces, en una zona muy localizada. ¿De dónde tiene su origen este fármaco? Este fármaco nació, vamos, se descubrió como una toxina. En cuanto yo mencione toxina, ya sabéis de qué fármaco se trata, que produce una bacteria llamada Clostridium botulinum, que es el responsable de una enfermedad llamada botulismo. ¿Vale? Esa enfermedad, bueno, esta bacteria es muy parecida, digamos que es de la familia de otra bacteria que es la que produce el tétanos. ¿Vale? No son la misma bacteria, sino que son de la familia. En las dos bacterias, la del tétanos y la del botulismo, no actúan directamente, digamos que cuando se introduce la bacteria y prolifera en el organismo, pues no actúan directamente provocando la misma bacteria la infección, sino que lo que se dedica es a fabricar un producto que es un producto químico, que es una toxina, que tiene una serie de actividades perniciosas para el organismo. Entonces, por ejemplo, en el caso del tétanos, más es curioso porque se nota el parentesco entre las dos bacterias porque las toxinas que producen no son iguales, pero las dos tienen como su objetivo los músculos, o más bien, más que los músculos, la unión entre el nervio que controla el músculo y el músculo propiamente dicho. Entonces, el tema es que la toxina del tétanos lo que hace es que provoca en el músculo una contracción que no se relaja. Entonces, la enfermedad del tétanos, que hoy día afortunadamente se da muy pocas veces porque, bueno, generalmente es mortal, eh, pero bueno, no se da porque dentro del calendario de vacunaciones que tenemos hoy día está la vacuna contra el tétanos en varias dosis que ya te la ponen pues prácticamente desde que naces y mientras eres niño. Y luego, de todas formas, si tienes una herida o tienes un accidente, una cosa en que se rompe la barrera de la piel y podría entrar el germen, el Clostridium tetani, la bacteria del tétanos, pues para prevenir eso precisamente pues se recomienda que si la herida está un poco sucia o eso, que te pongas una nueva dosis, en este caso de una gamma-globulina, es decir, un mecanismo de defensa contra precisamente la toxina del tétanos para evitar que se desarrolle la enfermedad. En el caso del botulismo, el botulismo era una enfermedad que se daba, por ejemplo, así como la del tétanos viene por heridas, o sea, el germen entra a través de la piel, cuando se rompe la barrera cutánea, la bacteria del botulismo solía ser porque proliferaba en ciertos alimentos, por ejemplo, conservas mal producidas o mal conservadas o en mal estado. Entonces, bueno, pues ahí proliferaba la bacteria y cuando se come la conserva se puede producir esa enfermedad, es decir, que el germen entra por vía oral y luego, pues ya una vez dentro del organismo, se dedica a producir la toxina, que en este caso se llama, bueno, la voy a mencionar porque es un nombre genérico, ¿vale? Se llama así porque produce la enfermedad llamada botulismo cuando proviene de una bacteria que se introduce dentro del cuerpo. Eso es muy importante porque, claro, la palabra toxina asusta mucho porque dices, oye, Dios mío, me van a poner una cosa que es un tóxico, ¿no? El tema es que cuando se utiliza como medicamento, es decir, que cuando se descubrió que la toxina tenía una serie de propiedades de acciones sobre el músculo, se aisló del germen y se le encontraron propiedades específicas que ya una vez no estando el germen se puede controlar la dosis, con lo cual la intensidad de la actuación que provoca dentro del organismo y la zona donde actúa. Esa es la gran diferencia con la enfermedad llamada botulismo, en que el germen entra en el organismo, produce la toxina de forma indiscriminada y la toxina afecta a distintos órganos y sistemas. La toxina de este germen, a diferencia de la del tétanos, en vez de producir una contracción mantenida de la musculatura, lo que produce es al contrario una relajación, es decir, impide que el músculo se contraiga y de ahí su utilidad para medicina estética y para otros usos médicos, ¿vale? Entonces, ¿cómo actúa la toxina? La toxina en la zona en la que se sitúa lo que hace es que se une a la placa motora. La placa motora es un punto que tienen las células musculares donde tienen la conexión con el nervio que las controla, es decir, todos los músculos del cuerpo se contraen porque están conectados con un nervio que les da el impulso para que cuando viene el impulso como si fuera una corriente eléctrica, el músculo reacciona y se contrae.
¿vale? Entonces, la toxina de este tipo lo que hace es que una vez situada en un punto del organismo donde hay músculos, se une a ese punto de conexión con el nervio, es lo que se llama la placa motora, y la inactiva. Eso quiere decir que aunque venga el impulso por parte del nervio, el músculo no reacciona y se mantiene relajado. Es simplemente cómo actúa. ¿El resultado es permanente? No. Es decir, la placa motora sobre la que actúa este fármaco, cuando se inactiva permanentemente. Es decir, esa placa motora ya no vuelve a funcionar. Pero ¿qué pasa? Que cada fibra muscular no tiene una sola conexión con los nervios, no tiene una sola placa motora, tiene muchas. Entonces, las que están ahí presentes cuando se introduce la toxina, esas sí que se inactivan todas, todas aquellas que tienen contacto con la toxina pues quedan inactivadas y por eso el músculo deja de contraerse. Pero el músculo tiene la capacidad de generar con el tiempo nuevas placas motoras en su superficie para conectarse con los nervios. Entonces eso es exactamente lo que ocurre al cabo de, pongamos, pues unos 4 meses más o menos, que es la media de duración del fármaco. Es decir, que el músculo genera nuevas placas motoras, se conecta otra vez a su nervio y por eso vuelve a funcionar y vuelve a contraerse. Si se quiere mantener de forma continuada el efecto que se ha conseguido, hay que repetir la aplicación del fármaco. ¿De acuerdo? Entonces, volviendo a los temas ya prácticos y concretos. Bueno, ya he comentado antes que no solamente se utiliza este fármaco, el fármaco neuromodulador, en medicina estética. Se utiliza, por ejemplo, también en neurología, en pacientes, por ejemplo, que tienen enfermedades neurológicas que conllevan lo que se llama espasticidad muscular, es decir, una contracción excesiva y muy constante de determinados músculos o de todos los músculos del cuerpo. En esos casos, por ejemplo, en neurología se puede utilizar este fármaco inyectado directamente en esos músculos para, si no relajarlos del todo, por lo menos disminuir el grado de contracción, que puede ser una cosa muy incómoda, muy molesta y traer repercusiones para la salud. ¿De acuerdo? Por ejemplo, en cirugía maxilofacial se utiliza también para el bruxismo. El bruxismo es una contracción de esta musculatura, de los músculos masseteros, que son los que controlan la mandíbula, y los músculos temporales. Hay dos tipos de músculos que hacen que se mueva la mandíbula, es decir, lo que es la mordida, el abrir y cerrar la boca. Entonces está el massetero, que está aquí, y está el músculo temporal, que está aquí en las sienes, y entonces desde aquí sale, pues también llega a la mandíbula y contribuye a esa misma contracción muscular de la mandíbula. Entonces, por ejemplo, los maxilofaciales lo utilizan este fármaco inyectándolo en estos músculos y en unas dosis que no se trata de que se paralice el músculo completamente en ese caso, porque entonces no se podría masticar. Lo que se trata es de reducir, digamos, es decir, hacer una parálisis parcial y que el músculo se contraiga con menos fuerza. ¿Vale? En ese caso, pues, y claro, en estos casos que he mencionado, que no son en medicina estética, las dosis que se suelen utilizar del medicamento son bastante mayores que en medicina estética. Y ahora ya paso a lo que a nosotros nos ocupa, es cómo se utiliza en medicina estética. Bueno, en principio está aprobado este fármaco para su uso en la parte superior de la cara, es decir, en el entrecejo, en la frente y en las patas de gallo. Esas son sus indicaciones principales. Entonces, hay unos puntos muy precisos donde se inyectan pequeñas cantidades del fármaco neuromodulador y entonces lo que se produce es una parálisis temporal, temporal más que nada por eso que he comentado antes, porque luego el músculo vuelve a desarrollar conexiones. Entonces, en los músculos, el músculo que hace este movimiento, que se llama músculo corrugador, bueno, pues en la localización de ese músculo se marcan unos puntos y se inyecta una cierta cantidad del producto. A lo largo del músculo frontal, que es el músculo que hay aquí en la frente, que sus fibras son verticales y que cuando se contrae produce la elevación de las cejas y la formación de pliegues horizontales en la frente, bueno, pues aquí se marcan varios puntos también para relajar la frente e impedir que se formen esas arrugas horizontales. Y luego también en el borde lateral, aquí en la zona de las patitas de gallo, pues se marcan varios puntos también para impedir que el músculo orbicular del párpado, que es un músculo como circular que ocupa por dentro de la piel tanto el párpado superior como el párpado inferior y es así como ovalado y rodea al ojo, pues para que en esta parte no se contraiga.
entonces no forme esas arruguitas radiales que salen de la comisura del rabillo del ojo, ¿de acuerdo? Que son las patas de gallo. También se pueden utilizar pequeñas cantidades de producto para, por ejemplo, controlar la altura de las cejas. Por ejemplo, cuando una persona tiene la parte lateral de las cejas más bien caída, es decir, con una colocación de las cejas más bien descendente, entonces se le puede colocar un pequeño punto también, que aquí donde afecta también es al músculo orbicular y permite que la ceja se eleve, porque al no contraerse aquí, en este punto, el músculo orbicular, prima la fuerza del músculo frontal que hay arriba y entonces se eleva la ceja. Es una cosa muy paradójica porque, por ejemplo, si tú colocas el producto aquí, eleva la ceja, pero si lo colocas un poquito más arriba, hace lo contrario, baja la ceja, porque relaja entonces el músculo frontal. Es decir, la posición de las estructuras de la cara, me refiero a las cejas, los párpados, la frente y esto, y su movimiento, es el resultado de un juego de fuerzas de los músculos. Eso es una cosa muy interesante y muy curiosa. Es decir, unos músculos tiran hacia arriba, que sería el músculo frontal, otros tiran hacia el centro, que serían los corrugadores, y otros tiran hacia abajo, que sería, por ejemplo, aquí el orbicular. Entonces, según coloques distintos puntos de producto de fármaco en unos puntos en otros, alteras la fuerza con que se contrae un músculo respecto al otro y entonces varía la posición. Esto es una cosa muy curiosa y que eso lo que quiere decir es que el producto tiene su arte ponerlo, es decir, tiene su técnica, es decir, que tiene unos puntos determinados que hay que conocer, el profesional debe conocer para conseguir el efecto que desea, y tiene también su arte, porque digo lo del arte porque no todas las personas tienen los músculos iguales, es decir, aunque los músculos son anatómicamente más o menos los mismos, pero la fuerza de unos músculos respecto a otros no es igual en todas las personas, y por eso, bueno, pues cada persona es diferente y hay que observar a la persona digamos, en posición estática y en movimiento, y marcar los puntos determinados y calcular las dosis necesarias en cada punto para conseguir en cada persona el efecto deseado. Es decir, que no vale el mismo patrón de aplicación del producto para todo el mundo, sino que puede variar. Y ahí está el profesional para evaluarlo. Por eso hay que ponerse en manos de alguien cualificado para ello y que tenga experiencia con la colocación, que ya la he mencionado otra vez, pero bueno, es el producto genérico. Lo que no voy a mencionar es el nombre comercial, uno de los nombres comerciales, porque hoy día hay varios nombres comerciales para este producto que están en el mercado y bueno, pues todos ellos son igualmente eficaces y buenos para producir el efecto que queremos conseguir. Cosas prácticas que debe saber el paciente cuando se coloca neuromoduladores. Y el efecto no es instantáneo. Es decir, el efecto tarda 3 o 4 días en ser completo. ¿Vale? Es decir, el músculo se va paralizando poquito a poco. Cuando uno sale de la consulta con el producto recién puesto no nota nada, es decir, siguen moviéndose los músculos igual que antes, el aspecto sigue siendo igual que antes, salvo los mínimos pinchacitos que apenas se notan porque se coloca con una aguja muy finita para que no. Lo único, a lo mejor, eso sí, hay que mencionar que puede salir a lo mejor algún moratoncito, porque si a la hora de colocar el producto y dar los pinchacitos se da accidentalmente con algún capilar, alguna pequeña venilla, pues puede formar un pequeño hematomita. Esto hay que tenerlo en cuenta de cara a los días posteriores, pues si tienes, por ejemplo, un evento que quieres estar muy bien y colocarte este producto para eso, pues conviene hacerlo con un cierto margen de tiempo antes, o a lo mejor una semana antes o un poquito más, para que se instaure el efecto, punto número 1, y para que si sale algún moradito o alguna cosa, pues de tiempo a que se vaya desde que venga el evento. ¿De acuerdo? Vamos, si no, a ver si queda un poquito de moradito en la zona, siempre se puede con un maquillaje corrector disimular, pero bueno, si se hace con el tiempo, con la antelación suficiente, pues mejor todavía. Sabe dar tiempo a que el efecto sea completo y los moraditos, en caso de haberlos, se hayan ido ya. Otra cosa muy importante que hay que tener en cuenta y que el profesional siempre le recomienda al paciente, pero el paciente tiene que prestar atención y cumplirlo, es que hasta pasadas 3 o 4 horas de la aplicación del producto, uno no debe hacer movimientos como agacharse, tumbarse en la cama o hacer otro tipo de movimientos así que alteren la posición de la cabeza en el espacio.
Y esto es por una razón, y es porque cuando el producto se inyecta en las zonas, que se inyecta, ya digo, en puntos muy específicos para que haga el efecto que queremos, el producto en realidad está como, es un líquido, es decir, que el producto, la ampolla, lo que viene es un polvo, un liofilizado que se reconstituye pues normalmente con suero fisiológico para poder inyectarlo. Entonces, está disuelto en el líquido y es un líquido. Y inicialmente está, digamos, libre debajo de la piel y puede, si hacemos ese tipo de movimientos al principio, antes de que pasen las 3 o 4 horas, el producto podría desplazarse. Entonces, desplazarse significa que si tú está colocado en un sitio podría pasar a otro, con lo cual actuar en otro músculo distinto al que debe paralizarse, digamos. Y luego una cuestión más, si es que, por ejemplo, aquí, cuando se coloca para las patitas de gallo, aunque se coloca a una distancia prudencial siempre, más o menos a 1 centímetro del borde del hueso de la órbita, por aquí fuera, siempre, ¿vale? Nunca hay que colocarlo más cerca de ahí, puede ocurrir que con el movimiento de la cabeza el producto se desplace y se vaya hacia la órbita. ¿Qué puede ocurrir si pasa eso? Que en la órbita están los músculos que mueven los ojos, es decir, cuando miramos para arriba, para abajo, para un lado, para el otro, todo eso está controlado por una serie de músculos, controlados a su vez por una serie de nerviecitos que están ahí llegando a los músculos dentro de la órbita. No es frecuente, sobre todo si el producto está colocado en los sitios correctos, pero se podría dar el caso con ese desplazamiento de que el producto llegara a alcanzar alguno de los nervios que controlan los músculos que mueven los ojos, o bien hay un músculo que es el elevador del párpado superior, que está aquí arriba, que es el que hace que podamos abrir bien el párpado superior y mirar para arriba y levantar, ¿vale? Entonces, si el nervio que controla este músculo se afecta, o más bien el músculo en sí mismo, la placa motora del músculo, que es donde actúa el fármaco, podría ocurrir o bien que haya una dificultad para mover, como hemos dicho antes, si son los músculos motores oculares, una dificultad para mover a la vez los dos ojos y se podría incluso ver doble, o bien podría ocurrir que el párpado se cayera, ¿vale? Porque se relaja el músculo elevador. Entonces, si ocurre esto, el problema es que, claro, lo que hemos dicho, la placa motora, cuando se afecta por este tipo de fármaco, se inactiva permanentemente y hay que esperar a que surjan placas motoras nuevas, lo que puede tardar pues del orden de unos 4 meses. Entonces, hay que evitar que ocurra, ¿de acuerdo? O sea, es decir, hay que, por parte del profesional, colocar bien el producto, por supuesto, pero por parte del paciente, seguir las indicaciones y no hacer ese tipo de movimientos hasta que pasen esas 3 o 4 horas. ¿Por qué ya después sí se puede hacer ya cualquier tipo de movimiento? Porque el fármaco ya se fija a la placa motora pasado ese tiempo y de ahí ya no se mueve. Es decir, que ya una vez que han pasado esas 3 o 4 horas, el producto, digamos que está fijo en el sitio donde tiene que hacer el trabajo y ya no se va a desplazar de ahí ni va a afectar a otras zonas, con lo cual ya te puedes mover normal. Otra cosa es que aunque ya esté fijo ahí el fármaco, todavía no hace su función, porque la inactivación de la placa motora, ya digo, tiene lugar en los siguientes pues 3 o 4 días. Hasta pasados 4 días no se puede hablar de que el resultado que se ha obtenido es completo. Si para entonces, por ejemplo, que ya podemos observar el resultado, vemos que hay alguna zona que todavía se contrae, que no le ha llegado el producto lo suficiente o que hay una diferencia entre un lado y otro, pues siempre se puede hacer, pasado ese tiempo, un repasito y añadir un poquito más de dosis de producto en algún punto extra para obtener pues un resultado óptimo. ¿De acuerdo? Nada, ya creo que más o menos he dado unas pinceladas sobre cómo funciona el producto y en qué consiste. Indicaciones, pues eso, arrugas, sobre todo de aquí, de la mitad de la cara para arriba. No se indica de la mitad de la cara para abajo, aunque puede haber algún punto muy concreto que se pueda dar, o es distinto a lo que hablaba antes del caso de los maxilofaciales, que le ponen aquí en el músculo massetero, es porque es una indicación ya muy específica. ¿De acuerdo? Y en un punto muy específico también. Pero si este tipo de fármaco se emplea en esta zona de aquí, puede alterar los movimientos de la boca. ¿Vale? Podría, por ejemplo, alterar, pues paralizarse un lado de la boca y entonces dar una asimetría. ¿Vale? Por eso normalmente no está indicado en esta zona. En esta sí, pero en esta no. ¿De acuerdo?
salvo en puntos muy concretos. Sí hay, por ejemplo, así por mencionar una anécdota, puntos muy que sí se pueden utilizar y es, hay personas que tienen arruguitas aquí en la ladera de la nariz. O sea, cuando arrugan así, tienen la costumbre a lo mejor de arrugar mucho la nariz, entonces se forman estas, que hay un musculito en las laderas de la nariz y se forman unos plieguecitos con la contracción de ese músculo que se llaman bunny lines o las arrugas del conejito, porque es como cuando los conejitos arrugan así la nariz. Bueno, pues ahí, por ejemplo, sí está indicado, porque es una zona bastante alta y además colocándolo de forma simétrica, se puede dar un pinchacito y poner un poquito del producto a ambos lados de las laderas de la nariz, o sea, ambas laderas de la nariz. Entonces ahí, pues, digamos que hace que ese movimiento de arrugar la nariz no se produzca y corrige también ese tipo de líneas. Entonces, bueno, pues ahí también estaría indicado como complemento este producto neuromodulador. ¿De acuerdo? Y luego, contraindicaciones, por ejemplo, de la aplicación de neuromoduladores. Son fármacos, entonces, quiere decir que tienen una actividad farmacológica activa, como ya he comentado, a diferencia de otros como el ácido hialurónico. Entonces, en principio, no se debe poner en mujeres embarazadas. No es que haya una evidencia clara de que atraviese la placenta y afecte al feto, pero bueno, es decir, aunque se coloca en puntos muy concretos y se supone que el fármaco no se mueve de allí, pero bueno, podría producir alguna reacción o desplazarse alguna molécula por otra zona y que pudiera afectar. Entonces, ante la duda, en mujeres embarazadas no se debe poner. Y otro caso en que no se debe poner es en personas que de por sí tengan distrofias musculares, es decir, enfermedades que afecten a la contracción muscular, es decir, debilidad muscular congénita, suelen ser enfermedades congénitas. Entonces, bueno, pues y hay algunos casos más que si se, por ejemplo, algunas enfermedades autoinmunes, tal, que en esos casos hay que estudiar cada caso en particular y ver si es seguro administrar el fármaco o no. Y ante la duda, mejor no hacerlo, no vaya a ser que pudiera haber alguna interacción o causar algún problema en la salud de la persona. Y bueno, si tenéis alguna duda más o queréis información ya para vuestro caso concreto, que pensáis que os puede venir bien este tratamiento, os invito a que pidáis cita aquí en la consulta, en Centro Médico Prada. En principio, la que os va a atender es la doctora Merche Flores, que es nuestra médico estético. Ella es la que os vería, os explicaría cómo es el tratamiento y si decidís haceroslo, pues ella es la que os lo pondría y os haría el seguimiento después. Entonces podéis llamar aquí a la consulta a los teléfonos 954 53 37 53 o al 608 008 529, que es el móvil de mi secretaria Gema, y ella en cualquier caso, en cualquiera de los dos teléfonos os va a coger la llamada y os puede dar la cita con la doctora Flores. ¿De acuerdo? Pues nada, encantada de haber estado una vez más aquí con vosotros y me despido hasta el siguiente vídeo.